militar, descanso. En este momento vamos a ofrecer un minuto de silencio en memoria a los próceres de nuestra independencia. Es a partir de la independencia que nosotros nos reflejamos como sociedad. Los movimientos insurgentes en San Salvador no se pueden entender sin la Constitución de Cádiz. El tema independencia en la memoria colectiva salvadoreña ha sido colocado como el mito fundacional. Este mito fundacional se ha construido con muchas invenciones que han ocultado realidades profundas de la sociedad salvadoreña. La Constitución de Cádiz fue conformada, escrita, pensada, debatida, ¿no?, por diputados peninsulares como por diputados americanos e incluso los representantes de Filipinas. Ese es el fin del antiguo régimen en España. Establecido la soberanía popular, la separación de poderes, la monarquía constitucional, que es una constitución mixta. Permitió la abolición del repartimiento de indios y que le dio el derecho de ciudadanía a toda la población indígena. Entre las circunstancias que circundan a estos movimientos, vamos a ver que son agravios económicos, molestias a las autoridades de la ciudad de Guatemala y molestias hacia la monarquía. Estos tres tipos de molestias las comparten no solo los criollos, sino que también los indígenas, la plebe, es decir, los mestizos, los ladinos y los mulatos. Los movimientos insurgentes y las sublevaciones de 1811 en San Salvador, nuevamente en 1814, no se pueden entender sin la Constitución de Cádiz. Se levantaron justamente para exigir a las autoridades locales, provinciales, ¿no?, que se respetaran los acuerdos que desde las Cortes de Cádiz se estaban emitiendo. Por ejemplo, la supresión de tributos. Muchos indígenas de los que participaron en estas sublevaciones no se levantaron porque querían una independencia en ese momento, ¿no? Ningún indígena debía pagar tributo. Se les reconoce el Estatuto de Ciudadanía, es decir, pueden ahora, al igual que un peninsular y al igual que un criollo, elegir a sus autoridades a través del voto. En el proceso de infidencia, cuando se juzga a varios criollos posteriormente, muchos testigos van a hablar que los criollos van a ser los participantes protagonistas. Este juicio es interesante porque son las evidencias que muchos historiadores después retomaron para construir la historia de lo que pasó. Todas estas acusaciones que van a aparecer en los juicios hace una mezcla de invención y de realidad a la hora de empezar a escribir las primeras historias de los sucesos. Por ejemplo, José Milla, Montúfar y Coronado, Marure, ellos son criollos ilustrados también. Entonces se empieza a construir una nueva historia, ¿verdad?, en la que los criollos son los protagonistas. 1811-1814 son motines de la plebe, que no son dirigidos por criollos. Las Cortes declaran la libertad de prensa a partir del 10 de noviembre de 1810. Los habitantes de toda la monarquía española podían, a partir de ese momento, escribir, publicar, decir, conversar sobre temas políticos sin tener miedo a ser perseguidos por el régimen, ¿no?, o a ser censurados. A mí me parece un aspecto fundamental de cuál se valieron los insurgentes
desde 1811 hasta 1814 para poder expresar sus opiniones, aunque claro, en un movimiento de efervescencia política, muchas de sus opiniones fueron acalladas, ¿no?, por las autoridades. Esto, por ejemplo, de que Matías Delgado tocó las campanas para hacer un llamado a la población, es mitológico. Lo que sucedió fue que el mismo intendente Ulloa tocó las campanas para llamar a Cabildo para resolver el conflicto. Hemos hablado del primer grito de independencia. En este momento nadie se está planteando independencia. Es más, los sublevados mantienen lealtad a Fernando VII. Es importante poner las cosas en su lugar porque estos mitos excluyen la participación de una lucha importante que los barrios de San Salvador, los sectores populares, emprendieron por sus demandas, por sus agravios. Hay muchas molestias de la centralización de poder político y económico que los políticos de Guatemala ejercen contra las élites de las provincias. Toda intendencia tiene derecho a establecer su obispado. Entonces, San Salvador tiene derecho a establecer el obispado a partir de 1785, cuando se hace intendencia. Pero la Iglesia de Guatemala siempre se opone, por la razón de que el 85% de los diezmos de la Iglesia de Guatemala van de la provincia de San Salvador. Por eso es que en Antigua Guatemala tenemos escuelas de artes, de grandes pintores, y en San Salvador no hay desarrollo cultural. Entonces, la lucha de Delgado por el establecimiento del obispado es una lucha económica, no es religiosa. Cuando se gesta la Federación Centroamericana, de nueva cuenta, el grupo de políticos de la ciudad de Guatemala quieren maniobrar para que en la nueva República Centroamericana exista un poder central desde la ciudad de Guatemala. Entonces, del 24, digamos, al 38, la Centroamérica vive un caos político, sobre todo entre Guatemala y San Salvador, hasta que se diluye la federación. Desgraciadamente, la Centroamérica nunca fue una unidad, sino que fue un centro que agredía o que quería absorber a las provincias. Erróneamente creemos que el Estado, erróneamente creemos que las elecciones, erróneamente creemos que muchas de las instituciones políticas surgen a partir de la independencia. Esas instituciones políticas en su conjunto tienen un antecedente. Y una herencia inmediata fue la Constitución de Cádiz. Las herencias de aquella época son varias. Uno, la incapacidad de no lograr ser una unidad como región. Eso nos afecta muchísimo a la nueva globalización, al nuevo mundo en que vivimos. Una exclusión económica, cultural, social de la mayoría de la población. La independencia tiene un aspecto positivo, porque estos territorios proclaman la soberanía. Pero, por la inexperiencia en gobernar, esto llevó a un desastre. Y es el desastre de la ruptura de la República Federal, de la cual todavía Centroamérica no se recupera.